Bienvenidos eh, a esta sesión y cualquier duda lo pueden preguntar para que ustedes no se queden ahí con esas dudas y no entregan un buen trabajo. La idea es que ustedes entreguen un trabajo eh, bueno. Y igual las tareas pues no son muchas, así que espero que se resuelvan las dudas que tengan el día de hoy. En, en la guía de tercero pues está una parte de matemática y una parte de física, y voy a hablar de manera rápida sobre el tema que se va a trabajar o se les dio para esta oportunidad, porque es un tema diferente de lo que ya se había trabajado o con lo que se ha venido trabajando. Sobre álgebra, pues ahora vamos a trabajar una parte u otra rama de la matemática, que es la física, perdón, es la estadística. Acá tenemos una definición que nos dice que la estadística pues se encarga de reunir, organizar y presentar datos, en la cual que antes de presentarla pues tiene que analizarla para que analizar esa información para que se traslade a los interesados, en este caso las personas que quieran esa información. Y este, este tema pues hago una relación con lo que se trabaja con sus padres. Los padres son encargados de ustedes cuando se entregan notas. Muchas veces nosotros hacemos gráficas, hacemos tablas y le decimos a sus encargados que mire, los alumnos que dejaron un curso son tantos, los alumnos que dejaron 2 a 3 son tantos. Y el objetivo de hacer esto pues es para que sus encargados vean cómo van ustedes, en qué grupo están, y ver qué se puede hacer al respecto para que ustedes mejoren su nota. Y en este caso pues para el siguiente bimestre pues salgan ustedes con mejores notas que el bimestre anterior. Y pues básicamente nosotros utilizamos ahí parte de la estadística para trabajar esos datos. Y acá yo o agregamos una parte de la estadística descriptiva, que descriptiva significa que hace una descripción o solo escribe lo que se encuentra o lo que se tiene. En este caso dice se encarga de la recolección, agrupación, presentación de datos de una forma tal que la descripción sea fácil y rápido, dice. Entonces es lo que nos dice acá. Eh, Ustedes están viendo mi pantalla, pregunto para que... Están viendo, gracias. Así, si no se van a quedar también con más dudas. Muy bien, ese es como que es la parte que, digamos, se encarga de la estadística descriptiva. Hay otra estadística que se llama estadística inferencial, que es una estadística más amplia. Y las gráficas y tablas estadísticas, pues como nos dice acá, la información que se maneja, pues la podemos reunir y representarla mediante gráficas y tablas, como dice acá, para que sea más fácil interpretarla. La información en la tabla o gráfica presenta información que se le puede trasladar a cualquier persona que le interese la información. Y acá hay muchos que, bueno, acá empieza con esta actividad de introducción motivante de trabajar 2 dados. Acá dice use 2 dados o construyalos con cartón para luego realizar la siguiente práctica.
Aquí hacemos una práctica. ¿Y cuál es la práctica que vamos a hacer? La práctica que vamos a hacer acá es lo siguiente. Muy bien. Acá dice tire los dados al mismo tiempo. Y luego sume los valores de los dados que quedan hacia arriba. Use la siguiente tabla. Entonces vamos a hablar el mismo idioma aquí. No va a poder decir pájaro. Muy bien. Y me reí, va a hacer eso. Aquí tengo estos dos dados. Lo tiro. ¿Qué valores me salió acá? Aquí me salió un valor de 6 más 2. ¿Cuánto es? 8. Excelente. Vamos con otra tirada. 6 más 1. ¿Cuánto es? 7. Compañero, usted trabaja en un centro educativo privado, ¿verdad? 5 más 3. Un centro educativo público. ¿Cuál es la diferencia? 5 más 3, vamos a ver. 8. Pública, estamos catalogados como educación privada. 1 más 6. 7. 2 más 2. 4. Bueno, aquí dice hasta 20. Aquí yo no coloqué todas las casillas, pero ustedes pueden ir tirando sus dados 20 veces, los dos. 2 más 4, 6. ¿Qué cree que haya dejado en el corazón de los estudiantes del inglés usted? 1 más 4. Una buena impresión, vive mejor después. La casa acá me conoce. Gracias. Licenciada, ¿alguna pregunta? Yo vi el reloj usted que desde que ya iban 19 minutos. 3 más 2. 5 a 10 lo agarran, pero como el otro mismo metió casaca. 3 más 2, 5. Y la licenciada, ¿algo para el profesor? No, está bien así, me dijo. No me pregunta la licenciada y se queda así. 4 más 6. 10. Muy bien. Aquí podemos seguir hasta 20 veces. Aquí solo hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Faltaría 11 veces más. No sé si hay alguna duda hasta ahora. ¿Dudas, preguntas? Muy bien. Luego acá, ¿qué valores obtuviste? Pues para eso yo puedo decir que yo obtuve valores desde 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8 y 10. Esos son los valores que yo obtuve. Puedo escribir mi respuesta. Los valores que obtuve son 4, 5, 6, 7, 8 y 10. O puedo escribir también los valores que más salió. Fueron 7 salió 2 veces, 8 salió 2 veces y 5 salió 2 veces. También puedo escribir eso. Podría representar en una tabla para resumir los valores que obtuviste. ¿Cómo lo harías? Pues puedo escribir puedo reunir esta información en una tabla más simple, porque aquí 20 casillas es mucho. Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, puedo hacer una tabla como esta. 4. ¿Cuántas veces salió 4? Pues
una vez. 5, ¿cuántas veces salió? 2 veces. 7 salió 2 veces. 8 salió 2 veces. ¿Será que cumple este sobrecarga de trabajo? Es que no se siente cansado. Aquí me faltó el número 6. Aquí tendría que ir el número 6. Una vez. 10 una vez. Si ustedes se dan cuenta, ahora tengo una tabla más pequeña que esta y esa podría ser una forma de representar esta información. Como le digo, eso es de, alguien puede decir yo lo trabajo de otra manera, pues está bien. Muy bien. En esta parte pues también es de interpretar esta gráfica, que es una gráfica circular. Dice quiénes son los más afectados, pues aquí aparece la gráfica, aquí dice, aquí están hombres, mujeres, y hay una parte que no tienen datos. Y ustedes pues verifican acá nada más. Y pues acá hay preguntas de interpretación, que cómo se realiza una gráfica circular. Eso ¿Qué tal es más fácil? esto ustedes ya lo han trabajado, siento yo que no hay mayor duda en ese sentido, porque como dice acá, investigo cómo se realiza una gráfica circular, pues se utiliza regla de 3 y se utiliza también el valor del ángulo de un círculo. Igual acá, eso lo han trabajado, no sé si hay alguna duda, pues me pueden decir, porque esa es la parte de matemática. Muy bien. Aquí está la parte que corresponde a mi curso. Y yo siento que tal vez aquí hay más dudas. Trabajamos un tema similar a esto. ¿Se recuerdan cuando usamos un triángulo similar a esto? ¿Cómo se llama este tema? ¿Alguien me puede decir? Bien. ¿Pero por qué algunos sí les permiten aquí en el instituto? ¿O es porque muy bien. están en el... Aquí empieza un tema un poco amplio que habíamos visto anteriormente, que es el teorema de Pitágoras, por eso les estaba preguntando. Muy bien. Aquí hay algo que tenemos que tener muy en cuenta con trigonometría. Acá dice, dado cualquier triángulo ABC, se pueden considerar las siguientes razones trigonométricas. Aquí los segmentos AB, que sería este de acá, AC, que sería este de acá, y BC. En otras palabras, son los lados. Y aquí hay algo muy importante. Aquí hay un ángulo. En este ángulo, el lado opuesto de este ángulo es este. Puedes decir, está enfrente. Y el lado adyacente de este ángulo es este. Opuesto, pues se entiende que está en el otro lado, o está en el lado enfrente. Ahora adyacente significa que está pegado a este ángulo. Y la hipotenusa pues es el lado más largo. Hay algo muy importante, que aquí está el ángulo de 90, hay un ángulo de 90 grados. Con este tema vamos a trabajar siempre ángulos de 90 grados.
y el lado opuesto del ángulo de 90 grados siempre está la hipotenusa. Ahí está. ¿Alguna duda? ¿Y esto cómo se hace? Muy bien. Acá dice, recuerda que un triángulo rectángulo, el lado mayor opuesto al ángulo recto recibe el nombre de hipotenusa. Es lo que ya les expliqué, que está el lado opuesto del ángulo de 90 grados, pues es la hipotenusa. Si se considera uno de los ángulos A, se llama cateto adyacente en ese ángulo A al cateto que junto con la hipotenusa forma el ángulo. El otro cateto recibe el nombre de cateto opuesto. Aquí empezamos a hablar de algunos conceptos que quizás es nuevo para ustedes. Aquí tenemos como razón, que es seno de un ángulo A, de un triángulo rectángulo, se define medida del cateto opuesto de A, medida de la hipotenusa. Aquí vamos a ver otro ejemplo. La razón coseno, que se puede escribir como cos, de un ángulo A. Aquí, si ustedes se dan cuenta, siempre hace relación a un ángulo. De un triángulo rectángulo se define A. Coseno va a ser medida del cateto adyacente del ángulo A dividido entre la hipotenusa. Ese es coseno. Ahora vamos a ver tangente. ¿Qué es tangente? Tangente, aquí tendría que ser tangente. Aquí hay un problema. Es medida del cateto opuesto del ángulo A dividido entre la medida del cateto adyacente. Aquí vamos con lo siguiente. Muy bien. Vamos a ver. Observa que tanto como seno como coseno tiene el denominador la medida de la hipotenusa, que es mayor que cualquier cateto, dice acá. La hipotenusa es más grande que cualquiera de esos otros lados que son catetos. Por lo tanto, las razones seno y coseno se define que sale un valor menor que 1. La tangente es una relación entre los catetos, es una relación que hay entre los lados pequeños. Observa, dice acá, tanto el seno como el coseno tiene el denominador de la medida de la hipotenusa, que es mayor que cualquier cateto. Por lo tanto, las razones seno y coseno así definidas serían menores que 1. La tangente es la relación de los catetos. Muy bien. Aquí hay un ejemplo. Aquí está el triángulo rectángulo con letras y acá aparece ya con valores numéricos. Dice, voy a copiar esto. Muy bien. Veamos este ejemplo. Aquí tendría que estar, aquí yo creo que hace falta algo acá. El ángulo A, aquí tiene que definir el ángulo A. Solo quiero verificar algo acá, si es esta la... Vamos a ver aquí. Ustedes tienen su guía tiene este logo, porque lo que pasa es que hay otro que, vamos a ver, pregunto. ¿Tiene este logo? Muy bien, entonces estamos bien. Si, lo que pasa es que hay una que yo la modifiqué, que es de otro compañero que él tiene otras cosas diferentes, entonces por eso pregunto. Si ustedes miran que
Si hay algo diferente, me avisan. Muy bien. Aquí faltó colocar el ángulo A, porque aquí está, tenemos que identificar un ángulo, porque si no hay ángulo, se nos va a complicar porque no vamos a saber qué vamos a utilizar. Muy bien. Seno de A va a ser el cateto opuesto del ángulo A dividido entre la hipotenusa. Eso es lo que vimos allá arriba. Entonces aquí tengo el ángulo A. ¿Cuál es el lado opuesto de este ángulo? Pues el lado opuesto es el que está enfrente. ¿Qué parte que está? Es 6. Ahí está. Dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa es la parte más grande. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí está el ángulo de 90 grados. Entonces la hipotenusa es 10. Para el valor de coseno, aquí está el ángulo A. Cateto adyacente significa el lado que está pegado a este ángulo. ¿Cuál es el lado que está pegado a este ángulo? Estamos hablando de cateto, o sea, el lado más pequeño es 8. Y la hipotenusa es 10. Aquí está. Entonces tengo ese valor. Ahora tangente. Tangente dice cateto opuesto dividido cateto adyacente. Pues el cateto opuesto pues es 6 dividido el cateto adyacente, que sería, que está pegado, que es 8. Ahí está. Ahí está. Yo creo que aquí hubo cometí el problema, el error que no coloqué el ángulo. Porque no es lo mismo si yo trabajo este ángulo. Por ejemplo, yo digo que sea el valor del ángulo B. Si yo voy a utilizar el ángulo B, ¿cuál es el lado opuesto de este ángulo? ¿Qué valor tiene el lado opuesto? Pues iría por acá. ¿Qué valor tengo acá? 8. ¿Y cuál es para este caso sería 8 dividido entre 10? Para coseno sería el lado adyacente o el cateto adyacente. ¿Qué valor tiene el cateto adyacente? 6. Entonces, ahí por eso depende mucho qué ángulo voy a utilizar. Para este tema tengo que tener bien claro qué ángulo estoy utilizando. Y aquí están los ejemplos que ustedes, vamos a ver, voy a dejarlo así. Voy acá y agrego otra hoja acá. Muy bien. Por eso algunos me mandan algunas fotos y a veces no están claras y yo les digo, mire, mándame la foto más clara o completa, porque a veces no puedo decir si está bien o está mal. Encuentre las razones trigonométricas que se indican, dice ejercicio 1. El seno de F, aquí está el lado, el vértice F o el ángulo estaría acá, aquí está el ángulo F. ¿Cuál es el cateto? Para el seno hay que entender que para encontrar seno tengo que dividir el lado opuesto entre la hipotenusa. Aquí está el ángulo de 90 grados, que se mira que son dos líneas que se cortan así de manera recta. El valor de la hipotenusa es 9. Ahí está. Entonces, ¿cuál sería ese valor? Pues sería 4.12 dividido entre 9. Coseno. ¿Cuál es el coseno de F? Pues ¿cuál es el lado pegado a F? Es 8. 8 dividido entre 9. Tangente. ¿Qué es tangente? Lado opuesto dividido el lado adyacente o cateto adyacente, que sería 4.12 dividido entre 8. Ahí está, no sé si hay alguna duda hasta ahora. Si hay dudas, por favor, me avisa. Voy a hacer con el ejemplo 2. Aquí lo que hay que tener en cuenta es el ángulo. Si ustedes se dan cuenta, aquí solo F, solo habla del ángulo F, pero el ejercicio 2 ya no solo un mismo ángulo, sino que ya cambia. Aquí hay N y P.
tangente de n. Primero voy a buscar dónde está n. N está acá. ¿Qué es tangente? Pues para eso tengo que saber lo que está acá. Mire, esto. Vamos a ver. No, es este. Solo que aquí no sé qué pasó porque ahí está, mire. Para encontrar seno es medida del cateto opuesto del ángulo A dividido entre la hipotenusa. Estos tengo que saberlo bien. Igual esto, solo que aquí este es tangente, no es coseno. Sería medida del cateto opuesto del ángulo A medido el cateto adyacente. Eso tengo que saberlo muy bien. Entonces acá voy, tangente, medida del cateto opuesto del ángulo N. ¿Dónde está el ángulo N? Aquí está. ¿Cuál es el cateto opuesto de este ángulo? ¿Cuál es? 6. ¿Cuál es el cateto adyacente de este ángulo? ¿Cuál es la medida del cateto adyacente? Igual 6. Sería 6 dividido entre 6 es 1. Entonces es 1. Coseno del ángulo P. Bueno, aquí voy a colocar mejor 6 dividido entre 6 es igual a 1. 6 dividido, perdón, ahora coseno. Tengo que entender qué significa coseno y de qué ángulo estoy hablando. Ahora estoy hablando del ángulo P. ¿Dónde está el ángulo P? Está acá. ¿Qué es coseno? Es la medida del ángulo, es la medida del lado adyacente dividido entre la hipotenusa. ¿Qué valor tiene la medida del ángulo adyacente? Adyacente significa que está pegado a este ángulo, pero como él es un cateto, o sea, es un valor más pequeño que la hipotenusa. Entonces, en este caso, es 6 dividido entre 8.48. 8.48. Aquí me da un valor como vimos hace rato de que ese valor de seno y coseno son valores que salen menor que 1. Aquí da un valor menor que 1. Luego, seno de n. N es lo que está acá. ¿Qué es seno? Es medida del cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. En este caso es el mismo valor. Muy bien, exacto. 6 dividido entre 8.48. ¿Por qué es lo mismo? Porque tiene los mismos valores los catetos. Y aquí pues da un valor. Si tienen calculadora ahí, ustedes me pueden decir cuánto sale. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya no, muy bien. Excelente, son excelentes alumnos. Si se dan cuenta que en el ejercicio 3 también, seno del ángulo C, entonces usaría este ángulo. ¿Qué es seno? Pues es el valor del lado opuesto dividido entre la hipotenusa. ¿Cuál es el opuesto del ángulo C? Vengo, es 3 dividido entre... Excelente. Ahora, el seno del ángulo B, ¿cuál sería? Aquí está el ángulo B. ¿Miran el puntero del mouse? ¿O no? Muy bien. Entonces, excelente. Sí, porque el seno es cateto opuesto, o sea, el opuesto de este ángulo B es 9, dividido entre la hipotenusa es 9.5. Tangente de B. ¿Qué es tangente?
Medida del cateto opuesto dividido entre la medida del cateto adyacente. ¿Cuál es el valor del cateto opuesto de B? 9 dividido entre 3, excelente. Coseno de C, aquí ahora voy usando el lado C. ¿Cuál es bueno, qué es coseno? ¿Es la medida del lado adyacente o el lado que está pegado a este ángulo C? ¿Qué valor tiene esta medida? 9 dividido entre la hipotenusa, que es 9.5. Ahí está. Coseno de B, aquí está B. ¿Cuál es el lado que está pegado? Bueno, coseno es cateto adyacente o el valor del lado que está pegado a este ángulo dividido entre la hipotenusa. ¿Cómo quedaría? Excelente. Ahí está. Ahí está. Y aquí están razones trigonométricas directas. Es como un resumen. Seno, pues se puede simbolizar así, que es igual al cateto opuesto. El cateto opuesto, pues es el lado opuesto, dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más grande y está enfrente del ángulo que tiene 90 grados. Y coseno, pues es el cateto adyacente o el lado que está pegado al ángulo, dividido entre el lado más grande. Si nombramos, bueno, tangente es el lado opuesto dividido entre el lado adyacente o que está pegado al ángulo. Y si nombramos nuestro triángulo, es decir, el lado, digamos, enfrente de un ángulo A, B y C, pues quedaría esto, A dividido entre C, B dividido entre C, A dividido entre B. Pero ese es nada más como que esta parte es como extra. Lo que hay que entender es esto. Como hicimos el ejemplo anterior, depende de qué ángulo estoy usando, pues es lo que va a ser. Aquí ya vienen algunos problemas. Calculemos la medida de la hipotenusa de un triángulo si tiene un ángulo de 30 grados y uno de los lados mide 10 metros. Bien, si ustedes se dan cuenta, voy a copiar esto porque quiero que lo vean bien. Bien, aquí nos dice que calculemos la medida de la hipotenusa. Que encontremos este valor y nos da este ángulo y este valor. Ahora la pregunta es, ¿puedo usar seno? ¿Puedo escribir sin, coseno o tangente? ¿Quién me ayuda en este caso? Ahora, ¿cómo voy a hacer para saber cuál de esos tres voy a utilizar? Para eso, pues tengo que ver qué lados tengo, qué lados busco. Por lo menos aquí tendría que ser cateto opuesto dividido en hipotenusa. ¿En cuál de esos se utiliza cateto opuesto dividido entre hipotenusa? Seno, coseno, tangente. A ver. Exacto. Es la razón trigonométrica seno, porque seno es lado opuesto dividido hipotenusa, entonces vamos a utilizar esto. Algunas veces podemos utilizar hasta dos, pero en este caso no puedo usar coseno porque no tengo el valor de B. Si tuviera el valor de B, entonces puedo encontrar el valor de C, porque coseno es cateto adyacente dividido entre la hipotenusa, que es el lado más grande, que en este caso es C. Tangente, acá no puedo utilizar tangente porque tangente es opuesto dividido a adyacente. Y aquí adyacente, aquí no estoy buscando adyacente ni opuesto. Opuesto ya lo tengo, pero adyacente no lo necesito porque me está pidiendo C. Entonces no puedo usar, tangente no lo puedo usar. Coseno tampoco porque no tengo este valor. Ahora seno sí.
Entonces determine la relación trigonométrica que se utilizará en relación al cateto opuesto y la hipotenusa. Pues acá sería sin seno del ángulo, en este caso el ángulo es de 30 grados, es igual a, seno es cateto opuesto dividido adyacente, entonces aquí voy a colocar cateto opuesto, tiene un valor de 10 y acá es el valor de C. Muy bien. En matemáticas están viendo ecuaciones ustedes, ¿no? Muy bien, entonces ya no necesito mayor cosa. Como está dividiendo, el inverso de la división es una multiplicación. O sea que esta C pasa acá a multiplicar. Pero en otras palabras, solo cambio de lugar a esto. Y escribo acá, C es igual a 10 dividido entre, aquí solo cambié de lugar, entre seno de 30 grados. Aquí tengo que colocar ese valor en mi calculadora y tengo que ver que mi calculadora no tenga una letra R o, vamos a ver, la letra R o algún otro, vamos a ver, R o, tiene que tener la palabra DEG. Aquí tiene que tener en su calculadora la palabra DEG. Entonces 10 dividido entre, en la calculadora aparece sin, apachan sin y escriben 30. Y el valor que da es 20. No sé si les da a ustedes así. 20. Entonces, ¿qué valor tiene C? Tiene un valor de 20. Ajá. Y aquí está el procedimiento, miren. Aquí está. Aquí, no sé, se corrió un poco esto, pero aquí está. Llegó 10 dividido entre 0.5 es igual a 20. Muy bien. Y en la última actividad está una cuerda de una cometa se encuentra, la cuerda de una, acá sería de un cometa, no de una cometa, de ahí se fue una letra mal. Se encuentra templada y forma un ángulo de 54.33 con la horizontal. Descubre la altura de la cometa si la cuerda tiene una longitud de 85 metros y la niña sostiene a 1.5 metros del suelo. Muy bien. Aquí hay que entender algunas cosas importantes. Yo les voy a ayudar con algo. No les voy a hacer eso, sino yo les hago la tarea. Ahí está. Aquí hay que tener en cuenta de que primero es identificar los datos que tengo y dónde lo voy a colocar. Porque si no sé qué me está pidiendo, no entiendo lo que leo, ahí sí hay problemas. Aquí dice la cuerda de este barrilete, pues forma un ángulo de 54.33 con la horizontal. ¿Y cuál es la horizontal? Pues sería de aquí para acá. Ahí está. Y hay un ángulo de 50 y... Voy a arreglar esto. No, sacapuntas, sino. Vamos a ver. Voy a agrandar esto porque para que lo vean bien. Ahí está. Muy bien. Entonces, aquí está la horizontal.
y hay un ángulo de 54.33. Ese valor de ese ángulo pues sería con la horizontal, dice aquí. Entonces ese valor va acá, 54.33. Descubre la altura donde se encuentra el barrilete. Y como dice acá, si la cuerda tiene una longitud de 85 metros, ¿cuál es la cuerda? Pues sería esta. Aquí hay 85 metros. Órale. Bueno, con cuidado. Acá 85 metros. Y dice, bueno, ¿en qué altura se encuentra el, el barrilete? Si ustedes se dan cuenta, pues lo que nos pide acá la altura, pues ustedes tienen que saber que sería esta parte. Pero este otro dato, ¿qué hago con este otro dato? Aquí dice, la niña sostiene a 1.5 metros del suelo. O sea que de aquí para acá hay 1.5 metros. Aquí hay 1.5 metros. Y de aquí para acá pues es el valor que yo no conozco. Muy bien. ¿Qué voy a utilizar acá? Que tenga una relación de cateto opuesto dividido hipotenusa. Seno, coseno, tangente. Seno. En este caso pues utilizo seno. Y yo creo que queda similar al ejemplo anterior. Queda de la misma manera, si no estoy mal, porque aquí que no, no, no. Acá es al revés. Aquí buscamos el lado C o la hipotenusa y teníamos el lado A, que es el cateto opuesto. Ahora acá es al revés. Muy bien. Ajá. No, 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 o sea, siempre es seno, solo que lo que lo que voy a hacer es lo siguiente. Ajá, sí, entonces les voy a ayudar un poquito con esto. Eh, seno es, ¿seno de qué ángulo? El ángulo, ¿qué valor tiene el ángulo? ¿Cuál es el valor del ángulo? ¿50 y qué? 53. ¿Qué más? ¿Punto qué? Muy bien, 53.33 grados. Es igual a... ¿cómo? Muy bien. No, está bien, no tenga pena. 54.33 grados. Es igual a cateto opuesto. El cateto opuesto yo no lo sé. Bueno, voy a colocarle A. Aquí la letra no importa. Lo importante es entender de que el cateto opuesto o lado opuesto de este ángulo está acá. Es lo que importa. Aquí le voy a colocar ese. Ese es el lado opuesto. A dividido entre, o el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. ¿Qué valor tiene la hipotenusa? 85. 85 metros. Como le digo, ustedes ¿cómo despejamos este valor de acá? Quitamos esto. Aquí está dividiendo. ¿Cómo pasaría al otro lado? O sea, ¿cuál es el inverso de la división? ¿Cuál es el inverso de la división? Ajá. ¿Dividido o multiplicado?
En este caso, como aquí está dividiendo, el inverso de la división es una multiplicación. Entonces, este valor, al pasarlo por acá, ya no queda como una división, queda como una multiplicación. Eso lo están viendo en ecuaciones. Entonces, sin de 54.33. Esto es igual a ¿qué? Es igual al valor de A. O sea que es igual ese valor de aquí para acá. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Es una multiplicación. Eso lo hacen ustedes. Ahora, como los ayudé con eso, entonces yo les voy a decir a qué distancia se encuentra, si se encuentra el barrilete de la persona de manera horizontal. Entonces, ese lo van a trabajar ustedes como un trabajo extra de lo que está acá. Entonces sería, vamos a ver, ¿cuál es la distancia horizontal donde se encuentra el barrilete y la persona? Esa es la otra, es un trabajo extra que les voy a dar. O sea, ¿cuál es la distancia horizontal donde se encuentra el barrilete y la persona? La distancia horizontal sería de aquí para acá. Eso, para que ustedes pues usen, en este caso ya no usarían seno porque aquí ya estamos pegados al ángulo, entonces ya ustedes saben qué razón trigonométrica utilizar. Como les digo, este tema, bueno, puede ser un poco complicado, pero sí lo pueden entender, y sé que ustedes son pilas. La idea es entender qué es seno, qué es coseno, eso. Y la otra parte es despejar, hacer el despeje de ecuaciones, que ya lo saben. Muy bien, chicos, ahí está, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta todavía. Voy a